Saludos hispanotubers, les habla Algibán007 con licencia para contar la verdad histórica. Hoy vamos a hablar de la leyenda negra número 17. Por fin, ha llegado. ¿Es el imperio español un imperio genocida? Esta quizás era la leyenda que todo el mundo esperara que tratase como leyenda número 1, porque quizás sea la etiqueta que más fama ha tenido. No solo que el imperio español fuera genocida, sino que ha sido el más genocida de la historia. Esta es la leyenda que corre por ahí, por los libros, por los mentideros políticos. De vez en cuando algún dirigente político, nuevamente descendiente de españoles, pide a España que se disculpe por lo que pasó hace 500 años. Bueno, lo primero que hay que recordar es que el primer país que ha sido conquistado por otros ha sido España. España era un vergel lleno de riquezas en sus minas y, como ocurre siempre, pues cuando tienes riquezas y eres un vergel, pues vienen otros a intentar vivir aquí o quitarte las cosas o quedarse aquí y, por lo tanto, aquí vinieron griegos, fenicios, romanos, cartagineses, árabes y también franceses nos conquistaron con Napoleón. Algunas de estas conquistas fueron muy crueles, incluida la romana, que ningún español dice, qué pena que nos conquistaron los romanos. Bueno, los romanos trajeron la civilización, es verdad, pero también con una enorme violencia, y que se lo pregunten a los descendientes de Sagunto o Numancia. Numancia resistió años la acometida de los romanos. Cuando por fin sucumbió, se rindieron, habían pactado que les mantendrían la vida y se los cargaron, los romanos. Sí, esos que hacían calzadas, como los españoles hacían calzadas también y caminos reales en todo Estados Unidos, que nos trajeron la lengua, sí, como los españoles que también llevamos la lengua a Estados Unidos y también a América. Bueno, pues esos romanos, cuando conquistaban, mataban gente, porque los que lo recibían, pues igual no querían ser conquistados. Esto ha sido siempre así. La conquista árabe, dicen que ha sido pacífica. No, por favor, no fue así. La conquista árabe tuvo periodos de enorme crueldad. Y se lo digan a Almanzor, por ejemplo. Todo el mundo habla de Hernán Cortés, el pobre, que con 400 hombres se enfrentó a un ejército que le superaba por 100, y nadie habla de la política de Almanzor, que era arrasar ciudades. Para empezar, Barcelona fue arrasada por Almanzor, pero los catalanes no hablan de esto. Eran muy buenos los árabes. Somos el único país conquistado que alabamos a los que nos conquistan. Aunque no se haya mezclado con nosotros, porque los españoles se mezclaron inmediatamente con los indígenas, ¿no? Y por eso es el continente del mestizaje, el sur, no el norte. Pero no pasó aquí así, no hay sangre morisca apenas en nuestra herencia genética, solo el 9%, ya hablaremos de esto. Pero lo importante es que la conquista árabe duró 700 años, el doble que la española de América. Y aquí no echamos la culpa a los árabes de si estamos atrasados, no atrasados, si vamos bien y vamos mal. Ni pedimos disculpas que al rey de Arabia Saudita, pues se disculpe, o al de Marruecos, ¿no? Se disculpe por lo que hicieron sus antepasados. No se nos ocurre. Ni siquiera a Francia, que vino aquí Napoleón a matar gente y a querer conquistarnos, injustamente nos traicionó porque habíamos pactado con ellos una alianza. Bueno, pues tampoco pedimos responsabilidades a los franceses. Pero nosotros sí. Bueno, nosotros, es decir, luego veremos quiénes son los responsables, ¿no? Porque ¿hubo genocidio? Pues no hubo genocidio, señores. Miren, es discutible cuántos indios había poblando las Indias. ¿Por qué se llaman indios? Pues porque pensaba Colón que eran las Indias. De hecho, probablemente ese era el nombre que hubiera tenido el continente de no haberlo robado a otros, ¿no? Y haberse inventado lo de Américo Vespucci, digamos lo de esto. Si eran las Indias, pues se llaman indios. Bueno, pues los indios, ¿cuándo sabía? Cuando llegó España. Es difícil calcularlo. No cifras astronómicas, ¿no?
había más indios que europeos. En fin, no, era una zona complicada, había una mortalidad muy importante antes de que llegaran los españoles, y por lo tanto se calcula que había entre 12, 13, 14 millones de indios. Bueno, diría, hoy hay muchos más. Evidentemente murieron algunos, muchos por enfermedades. Esto se reconoce sin ningún problema en el norte. Los que murieron en el norte, usted pregunta a un inglés o a un norteamericano o a un canadiense, oye, ¿por qué murieron los indios aquí? Ah, por las enfermedades. Mentira, pero bueno, ahí es mentira porque fueron mucho más tarde y ya tenían controladas las enfermedades. Nosotros no, cuando llegamos no sabíamos realmente con qué nos enfrentábamos y evidentemente hubo un choque cultural, hasta ahí siempre pasa igual, pero hay un choque biológico. Ellos transmitieron la sífilis a los españoles transmitimos otras enfermedades, ¿no? Pero no aposta. Nunca quisimos matar a indios porque sí. De hecho, fíjense ustedes, el primer viaje de Colón, que luego Colón tuvo mala fama, porque sí es verdad que Colón trató de comerciar con indios, y la reina Isabel se enfadó mucho con él, y por eso al final de sus días acabó mal, porque Colón quería sacar dinero realmente de su aventura. No era con reyes católicos, que aquello lo hacían pues por la fe, por el honor, con teóricos de los derechos humanos, como Vittorio de las Casas. No, Colón era un pragmático, era un genovés, era un mercantil, lo que quería sacar dinero. Iba allí a sacar dinero y poder, ¿no? Y al final chocó con Isabel Católica. Pero cuando llega Colón, no llega a empezar a matar a gente, ¿no? Llega, pacta con ellos, son recibidos muy bien, se van bien, y lo que hace es volver a España con un solo barco, porque los otros dos habían encallado, consigue recuperar un barco y deja 39 marineros en el fuerte de la Navidad. Se llamaba así porque se inauguró el día de Navidad. Y se llevó unos cuantos indios. Eso es conocido, lo presentan los reyes católicos. Pero que dice la reina, por favor, estos señores son nuestros invitados, son súbditos de la corona, lo que queremos es pactar con ellos, como otros súbditos de otros reinos. No nada diferente, y es la primera que defiende a los indios. Y también, por supuesto, Fernando el Católico, Marías de Burgos, condiciones laborales, en fin. No había ninguna intención, porque además necesitaban a los indios, necesitaban pues para desarrollarse. Fueron muy pocos españoles allí. En aquella época, tengan en cuenta que es el primer viaje transoceánico que existe. El primer viaje transoceánico. Era difícil llegar, era un mes de viaje. Al principio, 33 días estado Colón, luego se redujo, pero bueno, era un viaje complicado. Se fue mejorando con los años. Cuando los ingleses llegan a Norteamérica ya era un paseo, pero cuando llegan los españoles no. Por lo tanto, era difícil llevar gente, pertrechos, etc. Eran pocos, con lo cual no les interesaba acabar con los indios porque los necesitaban, aunque fuera porque alguien tenía que ocuparse de las tierras y de mantener, de poblar aquello. No querían un terreno baldío, por favor, ¿no? Pero digo, dejan esos 39 marineros en el fuerte Natividad. ¿Sabes qué pasó cuando volvió Colón? ¿Saben qué pasó? Estaban todos muertos. Se los habían cargado los indios. No se sabe muy bien qué ocurrió, pero es un hecho verídico que cuando vuelve Colón se encuentra con que habían matado a todos los españoles que había dejado en el fuerte Natividad. Los mismos indios que le recibieron con los brazos abiertos. Lo que le piden sus hombres a Colón es que haga venganza. Vamos ahí y arrasamos la parte de los hombres, ¿no? Arrasamos las aldeas que hay por aquí. Hubiera sido muy fácil. Colón no se vengó. No se vengó porque ya sabía lo que le había dicho la reina Isabel. Cuidado que estos son también mis súbditos y tienen igual derechos que los de aquí. Con lo cual Colón no se venga. Luego hace cosas raras Colón. No es un personaje que tiene dos caras, ¿no? La de descubridor y marinero, excelente, genial. Y luego como gestor y ya lo del trato con los indios es otra cosa. Pero este es el primer caso, o sea, no es el indio bueno del sur y el indio malo del norte. Esto lo han dicho las películas, ¿no? Hay películas del oeste donde los indios del norte cortaban cabelleras. Cortaban cabelleras. Por esto, qué curioso, ¿no? ¿Y de dónde surgió la idea de cortar cabelleras? ¿De los indios? Pues no, queridos amigos. De los colonos anglosajones. Son los que empiezan a cortar cabelleras. Porque iban a saco, mataban indios y les pagaban por cada indio muerto. Y para demostrar que habían matado a un indio, traían la cabellera del indio. Y estos conquistadores, estos colonos tan maravillosos, ¿no? De las películas, con sus winches y tal, tan buenos, estos eran una banda de asesinos. Claro, iban familias.
Sí, iban familias, también vinieron mujeres con España, menos, y por eso hubo mestizaje del momento primero, y se legalizaron los matrimonios de mestizaje y los hijos de los mestizos, ¿no? Pero los del norte mataban con Winchesters. Rifles de repetición, que eran desconocidos en la época de Cortés y Pizarro, que eran sus arcabuces, que era mucho más igualitaria la lucha del sur que lo que pasó en el norte. Con todo, se sabe que los indios que sobreviven hoy, los pobres en reservas, pertenecen a la zona de dominación española. La zona de dominación anglo se esquimaron a los indios. Es así. Bueno, por lo tanto, primero, la política española fue realmente una sorpresa, porque era la primera vez que una potencia llegaba a un sitio completamente desconocido, se encontraba con una población completamente desconocida, y no trataron de eliminarlos, ni mucho menos, sino sobre todo de pactar con ellos. Pactar con ellos desde el principio. La diplomacia fue el arma fundamental de dominación de América. Y, por supuesto, el primero es Hernán Cortés. Nunca hubiera podido vencer con 400 hombres al ejército azteca, superaba, eran miles, sin la cooperación de las tribus enemigas de los aztecas. Porque otro problema es que cuando llegan allí, aquello no era el paraíso, ni mucho menos. Había luchas tremendas entre los propios indios. Había indios enfrentados con indios. Algo que mucha gente no sabe, por ejemplo, es que el Imperio Maya, dice, los españoles acabaron con todo. Llegan los españoles, el Imperio Maya hacía siglos que no existía. El Imperio Maya desapareció en el siglo VII después de Cristo. Los españoles llegan al XV. ¿Y por qué desapareció el Maya? Bueno, no se sabe muy bien, pero una de las cosas es que fue dominada por pueblos. Por otros indios, seguramente los teotihuacanes, que son antecedentes de los aztecas, de los mexicas, que fueron los que se les eliminaron, entre otras razones. Los incas estaban también peleados con todos. Y por eso, cuando llegan los españoles, consiguen vencerles con muy poquita gente. Pizarro tenía 200 personas, 60 jinetes y 150 de a pie. Es milagroso. Y luego, no todos los colonizadores entraron en batalla con los indios, porque donde los indios aceptaban al rey español como soberano, pues no había problema. De hecho, Menéndez de Avilés, que crea que funda la primera ciudad de San Agustín, lo único que mató fue franceses, corsarios y piratas, ni un indio. Se sometieron, pero no sometieron, es que hicieron un pacto desde el principio y se llevaron bien, ¿no? Y el fundador de Costa Rica, Coronado, lo mismo, es decir, no pegó un tiro. Fue lo que hizo fue pacto con los indios. Por eso hoy todavía en América hay muchos indios. Y por eso es injusto acusar a España de imperio genocida. Porque donde hubo genocidio real fue en el norte. En Canadá, señores, en Canadá, el 95% de los indígenas desapareció, según los canadienses, franceses e ingleses, por las enfermedades. Allí por las enfermedades. En el norte, en el sur, no, eran muy malos, muy malos. En el norte por las enfermedades. No, seamos serios, 95% de los indígenas naturales de Canadá desaparecieron, fueron esquilmados por las potencias francesa y británica, y años después de la española, es decir, sabiendo ya lo que había pasado. Porque España, se puede siempre decir, es que no sabía, los pueblos estaban superados por circunstancias, aquello tan enorme. No, esto ya sabía dónde iban. Sabían lo que habían y con lo que iban a encontrarse, porque tienen experiencia los españoles, y a pesar de todo, matan al 95%. Oiga, mira, y en Norteamérica nos emborrachaban, les contagiaron enfermedades a propósito, las mantas, que les daban mantas que tenían viruela y tal, para que se enfermaran. Esto los prototipos de los padres de la civilización occidental. Cuidado. En fin, ¿qué pasaba entonces? Pues que al norte le venía muy bien crear una leyenda, como he dicho, para tapar sus vergüenzas. Como el norte fue un genocidio, eso sí, un genocidio, hay mucho más afroamericanos que indígenas. Eso es la prueba. Los esclavos que vinieron después para trabajar la tierra, esos los mataban de hambre, también los perseguían, pero no hicieron lo mismo que con los indios, que era una conquista férrea de tierra quemada. Por lo tanto, para tapar esa vergüenza, pues ¿qué pasó? Pues hay que echar la culpa a los de fuera, a los de atrás, a los del sur. Pero no fue cierto. Es decir, hoy México, por ejemplo, en el siglo XXI, 60% de la población es mestiza, 30% de la población es indígena,
de origen indígena, todavía hoy, y el 10% blanca. Eso es tras 3 siglos de dominación española y después lo que hayan hecho los criollos mexicanos. Porque es otra, señores, es otra. Los indios, mientras que fueron súbditos y vasallos del rey español, estaban protegidos por leyes, otra cosa se publicar, se protegían, cumpliera más o menos, por ordenanzas y por las autoridades. De hecho, en la guerra de independencia que inician criollos, es decir, descendientes de españoles, Simón Bolívar y Martí habían sido formados en las academias militares españolas, los indios, en su mayoría, defendieron la continuidad de la corona española. En fin, defendieron al rey español. Los indios eran enemigos de los criollos. ¿Y qué pasó una vez la independencia se logró? Pues que los indios sufrieron más que antes. Hay muchos casos, es decir, no se habla del genocidio posthispano, es decir, del genocidio criollo, es decir, del genocidio a manos de los criollos. Pero pregunten ustedes dónde hubo el genocidio. Siglos después, y ya cuando ya había pasado, el primer shock, que al principio pues, puede decir, pues, los españoles no sabían qué hacer, cometieron errores, no había control, las distancias, era imposible asegurar la ley. No. Ya hablamos del siglo XIX. O sea, civilización, comunicaciones, etcétera. Ya se podía perfectamente hacer respetar la ley sin ningún problema, ¿no? Bueno, ¿hay genocidio después de que se vayan los españoles? Sí, los hay. En muchos países, en casi todos. En Argentina, por ejemplo, y la famosa campaña del desierto, 60 años después de que fueran los españoles, bueno, que quedaron en descendientes españoles, ya una generación nacida en la Argentina independiente, hacen la campaña del desierto, aprobada por el Congreso argentino, para acabar con 15.000 amerindios de la Patagonia. Los casi se terminan, y los pocos que sobreviven los meten en reservas. Esto está reconocido por el propio Congreso. Pero así pasó en muchos países. Rigoberta Menchú, ¿saben quién es? Una mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz. Siglo XX, viene a España, a Audiencia Nacional, a denunciar su gobierno guatemalteco porque los oficiales guatemaltecos, criollos, mataban a mujeres indias. Siglo XX Guatemala. Los indios guatemaltecos vienen a la terrible España a denunciar a sus propios gobiernos. Siglo XX. A pesar de todo, hemos visto como indígenas han sido presidentes de gobierno en Perú y siguen, bueno, a pesar de toda discriminación que ha habido después de irse los españoles, quiero decir. ¿Veremos algún día un indígena, un indio, siendo presidente de Estados Unidos? ¿A qué no? Incluso en Canadá, es que ya no quedan. Los que hay son inmigrantes de quinta generación, se vienen de fuera, podemos encontrar gente de Indonesia, bueno, que habla de Indonesia, Holanda e Indonesia. 100.000 muertos la guerra de independencia de Indonesia. Los holandeses tan buenos ellos. En un día en Yakarta, 5.000 chinos se cargaron y a los restos deportaron. Qué buenos son los holandeses. O los belgas. Los belgas, en 23 años, 10 millones de congoleses fueron asesinados. Y además a los que se les castigaba con cortarle los brazos. Ese Leopoldo, tiene una estatua en Bruselas, el parque del rey Leopoldo. Ese sí que era un genocida. Siglo XX. Es que, decir, el siglo XX tiene mucho más pecado, digamos, hacer estas cosas que en el siglo XVI, donde todavía no había ni leyes internacionales, ni había control de ningún tipo, era muy difícil controlar a la gente que mandabas, era un choque de cultura terrible, y aún así, España se comportó conforme a lo que hacía, que era evangelizar. Era ilógico llevar la fe del amor, del cristianismo, y con la otra matar y esquilmar a gente. Evidentemente que hubo conflictos armados. Evidentemente, como en toda conquista, como lo ha habido en España, cuando hemos sido conquistados los españoles. Pero no fueron ni exagerados, ni muchísimo menos. Y la prueba es que donde hay indios es en el sur y no en el norte. En fin, podríamos seguir hablando mucho, pero creo que he dado bastantes pautas para la reflexión y para, de nuevo, desacreditar una de las más legendarias leyendas hispanófobas, la de que fuimos un imperio genocida. Que no, que va a ser que tampoco. Se despide Algibán 017 con licencia para contar la verdad y luchar contra el virus cultural. Que tengan una buena jornada.